Seguimos con el estudio del libro de Génesis. Ayer nos hablaron sobre el capítulo 32, donde Jacob se prepara para el encuentro de Saúl. Dice la Escritura, en un pequeño resumen, que salieron al encuentro ángeles de Dios. Ángeles, ¿qué vería? Multitud de ángeles de Dios, ¿verdad? Apoyando a Jacob. Y Jacob envió mensajeros delante de sí para su hermano y los preparó y les dijo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y luego le explica: tengo vacas, ovejas, siervos. Y envío a decírselo a mi señor. ¿Cómo le dice Jacob a su hermano Esaú? Mi señor. Mi señor. Acuérdense que la bendición de Isaac a Jacob era que el mayor serviría al menor, pero el menor se está inclinando ante el mayor, ¿no? Como Jesús lo hizo ante nosotros. Dice, los envió y le dijo: para que haya gracia en tus ojos, para que tu favor está en tus ojos. Vinieron pues, había gran temor en Jacob, porque los siervos le dijeron, cuando regresó, que su hermano Esaú venía con 400 hombres de a caballo. Bueno, Jacob hace una oración y en el versículo 9, ¿quién me lo quiere leer? Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Así le está recordando a Dios, ¿verdad? Sí. Dios, acuérdate de lo que tú me dijiste y yo estoy siendo obediente. Y luego le suplica que tenga misericordia de él. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. ¿Por qué? Porque su hermano había declarado antes de que partiera Jacob que lo iba a matar, ¿verdad? Entonces a él tenía ese temor. Y aparte dice, vienen con 400 hombres, no viene a recibirlo muy bien. Y le vuelve a decir a Dios: tú has dicho que me harás bien y que me multiplicarás como la descendencia. La misma promesa de Abraham, a Isaac y ahora en Jacob. Durmió aquella noche y al amanecer tomó para su hermano alrededor de 500 animales, entre vacas, borregos, camellos, y se los mandó diciendo, si te preguntan de quién eres y a dónde vas, es lo que te va a preguntar Esaú, le dijo a sus siervos. Y entonces tú le dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Entonces los siervos también pasan a ser siervos de Esaú. Así mandó Jacob. Luego Jacob en la noche mandó, dijo, tal vez por esto se apacigua el rostro, la ira de mi hermano, ¿verdad? Versículo 22, ¿quién me lo lee? Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Así es. El 23 de una vez, por favor. El 24, por favor. ¿Sí? Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces aquí viene algo muy importante en la historia. Jacob, ¿qué estaba haciendo? Orando, ¿eh? Nos explicaba Humberto que tenía una lucha espiritual. Estaba clamando a Dios. Y ahí estaba un varón de Dios que era Jesucristo, ¿verdad?
Versículo 26 le dice Jacob, el, el ángel le dice, déjame porque raya el alba, empieza a amanecer. No te dejaré si no me bendices. Es como nosotros debemos de, cuando estamos en angustia, no, Señor, hasta que me bendigas. Y entonces el ángel, el varón de Dios, le dice, ¿cuál es tu nombre? Sabía cuál era su nombre, ¿verdad? Sí. Pero quería que se lo repitiera. ¿Quién me lee el 28? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahí nace el pueblo de Israel. Israel. Por eso el ángel le preguntó, ¿cómo eras antes y cómo vas a ser ahora? Antes eras un fraude, ahora eres Israel. Ahí dio a luz muy de mañana el pueblo de Israel. Porque luchó con Dios, así es su nombre. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Ahí no le dio el nombre. ¿No sabes quién soy yo? Y ahí lo bendijo, ¿verdad? Capítulo 33. Viene algo muy interesante porque viene el encuentro, ¿eh? A veces tenemos que tomar decisiones y tomar el toro por los cuernos, como se dice. Adelante, predicador. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por las personas que estamos aquí y por las que están en camino. Sé tú el que hable el día de hoy, abre nuestro entendimiento y enséñanos muchas cosas, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, si podemos leer de 2 en 2, el versículo 33. Okay. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre el cuello y lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas.
Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿por qué esto? Halle yo gracia en tus ojos, en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad. Y cubrió una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. Gracias. En este tema es un tanto controversial en esta época de la vida, ya que se ven muchos disgustos y peleas entre hermanos, padres e hijos, y se cree que es de débiles o de cobardes ser el primero en pedir perdón. Sin embargo, es todo lo contrario. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, esto es lo que veremos en este capítulo 33. ¿Quién me apoya con los primeros, del 1 al 4? Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 sirvientas, y puso las siervas y sus hijos delante, luego a Lea y sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Gracias. Cuando Jacob levanta la mirada, ve que Esaú se aproxima. La primera reacción de Jacob es proteger a su familia al ver que Esaú se acerca con 400 hombres, y sin saber si se acercaba como amigo o enemigo. Por eso protege a sus esposas y a sus hijos, separándolos del grupo para ponerlos a salvo, y ese es un gran instinto de padre responsable. Jacob desconocía las intenciones de Esaú, sin embargo no rehusó el encuentro. Pasó delante de todo el grupo de personas que iban con él y se inclinó a tierra 7 veces. Se acostumbraba a inclinarse 7 veces frente a los 15:1. Supongo que Dios tocó el corazón de Esaú, porque recordemos que él juró venganza y matar a Jacob. Y aquí vemos que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Entonces, ¿quién me apoya con los versículos del 5 al 7? Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. ¿Sí así? Sí. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Gracias. Jacob sin duda estaba feliz del recibimiento de Esaú, ya que desconocía todo lo que sucedió en estos 20 años que Jacob estuvo fuera de casa. Así que al ver y abrazar a su hermano y llorar juntos, es una escena muy conmovedora y llena de amor hasta este punto. Sin duda alguna, solo Dios podía haber logrado un cambio tan profundo en el corazón de Esaú. Así que Jacob le presenta a la numerosa familia que lo acompaña, esposas e hijos, reconociendo que es Dios quien lo bendice. ¿Quién me apoya? El versículo 8 y 9. Amén. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que has
que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Gracias. Aquí vemos que en verdad los dos han cambiado mucho. Como hemos seguido la vida de Jacob, vimos que los años, las situaciones y las experiencias hicieron madurar a Jacob. Lo hemos visto ecuánime, honesto, maduro y tranquilo. Ahora, al encuentro de Esaú, también vemos que prosperó y con una actitud diferente a la última vez que hablamos de Esaú. ¿Quién me apoya con los versículos 10 y 11? Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él, y Esaú lo tomó. Gracias. Jacob insiste en que Esaú reciba el regalo y Esaú le dice que no lo necesita, que él ha prosperado. Ante la insistencia de Jacob, Esaú recibe el regalo, ya que ve que Jacob se lo está entregando de corazón. Este gesto también es de cortesía y alegría por la forma en que Esaú lo recibe y por supuesto también como reconocimiento por todo lo que Dios le ha dado. Desprenderse de los bienes materiales no significaba nada para Jacob en comparación con la bendición que acababa de recibir en su encuentro con Dios. Podemos observar la transformación que ambos han sufrido a través de los años. ¿Quién apoya del versículo 12 al 14? Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Gracias. Esaú le ofrece acompañarlo para mostrarle el camino e ir delante de él. Sin embargo, Jacob le dice que no puede ir a su paso pensando en los niños y el ganado. Y le dice que continúe con su ejército, que él irá al paso de los niños. ¿Quién me apoya del versículo 15 al 17? Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Gracias. Esaú vivía en Edom y regresa allá. Jacob toma camino para Sucot, que Sucot significa cobertizo, con los acompañantes que Esaú insiste en que le acompañen, sabiendo Jacob que él cuenta con la verdadera protección divina de Dios. Sigue su camino, llega a Sucot y edifica ahí su casa. ¿Quién me apoya del versículo 18 al 20? Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Gracias. Jacob edifica un altar aquí, así es como su abuelo Abraham acostumbró a edificar altares. Aquí es donde Jacob identifica su nuevo nombre con el nombre de Dios y llamó a este lugar el Elohé Israel, el Dios de Israel. Va camino a Betel y en esta parada temporal levanta altar como testimonio para con Dios.
Los aspectos más importantes que vimos en este capítulo fue, Dios le había bendecido a Jacob mientras trabajaba para Labán, a pesar del proceder engañoso de su tío. Después Dios había intervenido ante Labán cuando perseguía a Jacob para que no le causase daño, y preparó el corazón de su hermano Esaú para que le recibiese amistosamente. Ahora Jacob tenía paz y ambos hermanos parecieron generosos y sinceros en su reconciliación. Vemos el cambio radical en Jacob, y es este cambio que Dios espera de todos nosotros, aún con nuestras malas decisiones y tropiezos. Todos tenemos la oportunidad de transformar nuestras vidas y caminar con Dios. Dios desea que nos tomemos de su mano y sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a Jesucristo, y nos otorgará la victoria. Dios obra caminos profundos y radicales en la vida de quien elige seguirlo, y nos permite pertenecer a la familia de Dios. Eso fue todo. Bueno, ¿algún comentario? Yo creo que sus oraciones y sus regalos prepararon el corazón de Esaú, Sí. ¿verdad? Para este momento. Sí creo que no trajera como tan buena intención, porque como nos dice Sebastián, 400 hombres, como para qué tantos. Sí. Aún en cuenta. Para un abrazo no hacían falta 400, ¿verdad? Testigos, ¿ah? Pero yo considero que sí ya había, digo, no leímos o no supimos de Saúl por mucho tiempo, pero yo supongo que sí ya ha de haber pasado por algunas situaciones que lo hicieron reblandecer su corazón, ¿no? En todo ese tiempo que no se vivieron, 20 años. Claro, al final, dentro del corazón había un deseo de ver a su hermano, pero traía una palabra, un coraje. Por eso sale con 400 hombres. Había hecho una declaración. Ese era el temor también de Jacob, ¿no? ¿Cómo ablandó el corazón Jacob a su hermano? Con el recibimiento. Estrategia humana, ¿no? Estrategia humana. Hay una parte de la escritura que estaba yo tratando de recordar ahorita, a ver si alguien me ayuda, que cuando tú te presentes ante alguien, lleves un regalo, y eso ablanda o te abre puertas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo leímos en una ocasión? Entonces, ¿qué está haciendo? Una estrategia. Está mandándole regalos y está diciendo que es su siervo. En esas palabras le está diciendo, yo vengo a servirte, no vengo a pelear. Todo el ganado y todo esto te lo entrego a ti, mis siervos te lo entrego a ti. Y viene ablandando el corazón. Ahora, ¿qué hace Jacob? Él sigue con temor, ¿verdad? Fíjense, versículo 1, el 2, ¿quién me lo lee fuerte? Puso las siervas y sus hijos delante, luego a Lea y sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. ¿Por qué? Precaución. ¿Pero a quién quería más? A Raquel. O sea, si le pegan primero son a los de la sierva, y luego a los de Lea, y al final, pues a Raquel. Los más cercanos a mi corazón. Los más cercanos conmigo. Entonces los pone así y pasa en medio de ellos. Alguien tiene que enfrentar esta situación, tarde o temprano. ¿Quién tenía que enfrentarla? Él. Él. Pero haces 7 veces se inclina. Dice. ¿Qué nos dijiste que significaba? Ante el rey se inclinaban 7 veces. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué las 7 veces? Símbolo de la perfección, ¿no? También, ¿será también que porque cada vez que se inclinó era como volver a orar, y volver a orar, y volver a orar? Así es.
todos los días, cada que se inclinaba, oraba. ¿Cuál sería su petición? Que haya gracia delante. Que haya gracia delante de mi hermano. Dios, que tenga el favor de mi hermano. Que haya gracia. Que cuando me vea, haya gracia. ¿Y Dios se lo concedió? Él se pone hasta enfrente, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hace el hermano? Lo abraza. Viene y lo abraza, lo besa y llora. Llora. Comienza la reconciliación. ¿Por qué se desbordó el corazón de Saúl en ese momento? Porque la sangre llama, al final de cuentas, la sangre llama, son humanos. Porque se olvidó de todo lo que había pasado. Ahí se lavaron sus almas en ese llanto, ¿no? Ahí. Y vio a su hermano inclinado. Porque dice que vio a su hermano desde lejos, Esaú. ¿Verdad? Jacob vio a su hermano desde lejos. Esaú lo vio también. Y vio cómo se inclinaba. Entonces, si él sabía que 7 veces se inclinaba ante el rey, ¿qué le estaba diciendo? Era una señal, ¿no? Jacob, Son de paz, humildad. humildad. O sea, vengo a servirte, a que seas mi rey. Entonces, Esaú lo ve. No le queda otra cosa más que, ¿qué puedo pelear? Si es mi hermano. Si viene y se humilla ante mí. Me ha dicho en varias ocasiones, me ha mandado mensajes que yo soy su Señor. Y lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Hincado 7 veces. ¿Qué pensarían los soldados de Esaú? Rendición total del enemigo. Rendición total. Es tu hermano. Se rinde ante ti. Y también para la pregunta, ¿qué son estas mujeres y niños? Me hace pensar que él también esperaba que quizá venía un ejército. ¿Sí? No mujeres y niños. ¿Por qué tantos niños? ¿Por qué me pones grupos de mujeres y niños? ¿Cuál es la respuesta de Jacob cuando hace esa pregunta? El hallar gracia en los ojos de mi Señor. Así es. ¿Qué propones el 8? ¿Me lo lees, Laura? Ajá, y Esaú dijo, ¿qué propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, pues el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Ya? No hay vuelta de hoja. Con eso lo desarmó. Totalmente, ¿verdad? Se derramó el corazón. ¿Cómo viene ahora Jacob? Ahora Israel, ya no le llamamos Jacob. Ahora Israel, a servirle a su hermano. La pregunta es, ¿qué tanto ha servido el pueblo de Israel a la humanidad? Muchísimo. ¿Eh? Grandes cosas ha descubierto, Dios le ha permitido para que nosotros podamos ser beneficiados en la agricultura, en la medicina, en la tecnología, en todo. ¿Nos sigue sirviendo? ¿Sí? Parece que la palabra el mayor servirá al menor, es al revés. Con el buen servicio de ellos, nosotros le servimos a Él. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este pasaje? Es un pasaje profético. Sí, podemos... es un pasaje profético, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Hasta ahora te servimos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que te daría Dios a ti? La humildad, ¿Servir o no? O sea, no. ¿Quién era más fuerte ante Dios? Jacob. Y Jacob, ¿a quién le sirve? a Dios. Al más débil. ¿O no? Por eso cuando tú vas y prestas un servicio, él piensa que él puede ser más fuerte, pero tú le estás sirviendo y Dios sabe que tú eres más fuerte. Yo creo que esa es una señal, ¿no, Ricardo? Cuando tú en verdad estás en esa línea con Dios, tu soberbia va a un lado, porque le sirves a Dios. Así es.
¿Por qué? Porque tú conoces a Dios, tienes un canal directo con Dios. Entonces tú ves las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo veo que ya Jacob, como había tenido un encuentro con Dios, ya iba transformando su vida. Ahorita ya es Israel, Ahorita ya es Israel, ya nació. ¿ya? Servir supone, bueno, entiendo así, una madurez diferente, una presencia de Dios en la vida mucho mayor que la actitud de recibir es de esa forma comparado con pedir o recibir. Por ejemplo, fue el problema en el robo de la bendición. Ahí estaban ambos queriendo recibir. Pasan allí 20 años o más y hay una transformación de ahora la disposición de dar. En el caso de Jacob, que ya está mucho más maduro espiritualmente, más cerca de Dios, y bueno, esas bendiciones también alcanzan a su hermano a través de su disposición de servir. Así es, Así es. así es. Porque Dios le regresa todo lo que le da también. Tiene todo. La prueba está que dice, mire, versículo 9, suficiente tengo yo, hermano, sea para ti todo lo que es tuyo. ¿Quién le está diciendo? Esaú. Esaú le dice, mira, no me des nada, yo tengo todo, tómalo. Y Israel le dice, no, lo insiste. ¿Por qué? Por humildad, volvemos a lo mismo, o sea, tenlo, es para ti, es. Yo quiero que lo que tengas tú en tu casa, algo sea mío. Es un regalo. Yo sé que tienes muchas cosas, pero un presente, que estés presente de que esto es mío, que yo te lo doné o te lo regalé. Cuando tú ves algo que te regalaron, dicen, esto me lo regaló Juanita, esto Pedro. Ahí lo tienes en tu casa, pero este es un regalo que me hizo él. Y cuando alguien te pregunta, ¿y esto? Laura, y ahí lo tienes, ¿no? La persona que te lo regaló. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Para que me tengas presente siempre, ¿no? Delante de ti. Esa palabra anda, ¿qué significa? Camina, ¿Alegre? adelante. Vamos, entra a mi casa. Vamos, yo iré delante de ti. ¿Qué harías tú? Y entonces, ¿por qué Israel se detiene un poco? Piensa en su familia. ¿Natural? Sí, podría ser. Yo pienso que casi todos lo haríamos, ¿no? Ujú. Ustedes acá los espero, me voy con mi hermano. El versículo 13, ¿quién me lo lee? Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. El 14. Dice, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. ¿De qué te habla esto? ¿De qué carácter? Responsable. Padre responsable. Pastor. ¿No es Jesús lo mismo? Sí. ¿No hizo Jesús lo mismo? Bájate de esa cruz, le decían. Si eres el Hijo de Dios, yo sé lo que hago. Yo no me puedo bajar. ¿Qué le decían los fariseos cuando haz algo que se vea? ¿Eres el Hijo de Dios? Yo tengo mi tiempo, ¿verdad? Yo voy, primero tienen que entrar otros. Yo voy tras de ellos. Siempre va a ir cuidando. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando salió al desierto? ¿Quién les proveyó agua en medio del desierto? La roca. ¿Qué le dijo el Señor? Háblale a la roca que va atrás de ti. Siempre iba una roca. Jesús, ¿verdad? Jesús. ¿Por qué? Porque iban despacio. Ahora, ¿de qué nos habla? Hay personas grandes
hay personas pequeñas, hay de todas las edades. ¿Cómo debes de ir tú en la iglesia? Ah, eso ya lo vimos. Sí, pero hay personas nuevas. Hay que irnos despacito. Pero queremos ver otras cosas mejor, mayores. Hay que ir despacio. Todo a su tiempo, ¿verdad? Todo a su tiempo. Y también nos habla de situaciones en nuestra vida que a lo mejor queremos acelerarnos y hacer todo y no estamos capacitados y vamos aprendiendo. No, ya me quiero casar. Todo a su tiempo, ¿eh? Tiene un tiempo de noviazgo. Todo con calma. Nos habla de un corazón diferente. ¿Cómo salió de ese lugar? Huyendo, corriendo, ¿eh? ¿Cómo se llama la película esta? Los que van en fuga. Cuando los hermanos se encuentran. Ahorita viene con mucha calma. Ya había logrado la victoria, había hallado gracia, pero ahora cuídalas a los seres queridos, ¿no? Por eso Jesús dijo en su oración: Padre, de los que me diste, no perdí a ninguno, excepto el hijo de la perdición. ¿Verdad? O sea, yo vine por ellos. ¿Por qué el Señor ha retardado su venida? Porque quiere que se salgan mucho. Nos está dando oportunidad. ¿Tú crees que con la maldad que hay, no es para que Él ya hubiera traído juicio? Sí. Dice, cuando Caín mata a Esaú, la sangre de tu hermano clama justicia. En Sodoma y Gomorra dice, porque ha llegado la aberración hasta la presencia de Dios de este pueblo. ¿Por qué ha retardado su venida? Porque por amor a nosotros, ¿no? Entonces, es el simbolismo de Jesús. Espérame, todavía no es tiempo. Yo llegaré después, ¿verdad? Yo estaré después con ustedes. Versículo 15, por favor. Amén. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. ¿Qué le está diciendo? ¿Para qué esto? ¿Alguien tiene otra versión? Sí. ¿Cuál fue el verso? El 15. 15. El 15 dice, bueno, dijo Esaú, permíteme dejarte algunos hombres de los que vienen conmigo. Pero José contestó, no, por favor, ¿para qué te molestas? Hay yo gracia, ¿para qué te molestas? ¿Eh? No es necesario. ¿Por qué quería dejar hombres? Para que lo acompañaran. Para que lo protegieran, lo cuidaran, para que fueran siervos ahora de Israel, ¿no? Dijo, no es necesario. Yo voy despacio. Y entonces dejaré el 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Se acuerdan qué significa Seir? ¿No es un lugar montañoso? ¿Me lo checas ahorita? Nos lo dijo Humberto y lo apuntó por ahí. Dice, y el 17, por favor, Angélica. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot. ¿Qué significa Sucot? Cabañas. Cabañas. ¿Qué se celebra en los judíos? En octubre, noviembre, cabañas. Cabañas hechas con ramas. Donde nuestra habitación es temporal, ¿verdad? En esta tierra nuestra habitación es temporal. Fíjate, 20 años pasaron tan rápido. Ha sido temporal su habitación. Y de aquí bien se desprende otra más. Vivimos en un cuerpo temporal. Vamos de paso. Pastor, Seir significa peludo. Rojo, ¿va? Rojo. Bueno, que lo que nos dijo Beto fue que era como una forma de decir que era Esaú, ¿no? Que era la región de La Esaú. región de Esaú. Sí.
Versículo 18. ¿Me buscas, Ángel Cacique? ¿Qué significa? Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Viene acampando y en el 19 me lo lees. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Ahí vamos a ver después qué sucede ahí. Más adelante lo veremos. Ahí compra. En lo que hemos visto de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuántas veces se ha comprado tierra? ¿Qué ha dicho la Escritura? Tres, ¿no? Era la tercera. La primera fue de Abraham. Dos. Con esta. La primera fue Para sepulcro. para sepulcro. Y la otra ya para establecerse. ¿Mande? ¿No pagó Isaac también por una tierra? No, él sembró, se le permitió, ¿verdad? Ah, solo. Nada más se le permitió, dice, puedes habitar donde tú quieras. ¿Se acuerdan que el rey le dijo? Toma las tierras, pero no las pagó. Y vete al sur porque lo corrió. ¿Sí? Después ya sucede eso. Pero en esta ocasión él compra. Fíjate, ¿cuánto le ha costado a Israel tener una tierra? Porque vivía en cabañas, ¿verdad? ¿Hasta qué año se le da tierra? ¿Hasta qué? 1948, ¿eh? Se nombra la ciudad de Israel. ¿Y hasta qué año Jerusalén se empieza a nombrar su capital? Apenas 70 años después. Entonces, en Israel compra tierras. Compra. Ahorita se ha nombrado Jerusalén capital de Israel. Todo lo que ha pasado, ¿no? Toda la historia. Pastor, sí que no encuentro otra definición. Significa hombro o cierre. Hombro o siervo, Cierre. tierra, Cierre. sierra. Bueno, ¿qué hace inmediatamente cuando compra la tierra? Un altar. Un altar. Y fíjense, lo llamó, Dios de Israel. Israel. ¿qué significa? Este es Dios, el Dios de Israel. El Dios de Israel. Y entonces, como si se sembrara el Dios de Israel en esa tierra. Y ahí empezó la historia de Israel, ¿verdad? Ahí empieza su historia. ¿Qué podríamos concluir desde que nació Jacob hasta que se nombra Dios de Israel? ¿Qué podrías concluir en un párrafo? Todo lo que tuvo que pasar por eso son los patriarcas, tres generaciones. ¿Qué es nuestro proceso en la vida de Jesús? ¿Cómo nos va cambiando? Lo que me llama la atención, como Abraham fue obediente y fue pasando situaciones en nombre del Padre de la Fe. Isaac tenía una comunión muy directa con él, pero en Jacob creo que, por lo menos yo me veo reflejada en el proceso, porque sí creía en un Dios, sabía que existía un Dios, sabía que existía, pero no le creía. Y entonces me fue pasando por situaciones, me fue moldeando, hasta que ya dije que sí, le creo a él. Y entonces creo que ese es el proceso de nuestra vida. De la generación. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? También que en un principio es el Dios de nuestros padres, ¿verdad? Y lo conocemos y lo hablamos como el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, hasta que llega un momento que ya es nuestro Dios, ya es nuestro, parte de ese mismo proceso. Así es. ¿Alguien más? Yo bueno, diría que Dios se les presenta a ellos y sobre todo a Jacob y tiene ya la presencia de Dios y
ya empieza la regeneración, o sea, el nacimiento de uno. Y entonces ya Dios lo va transformando lentamente. Así es. ¿Alguien más? Nada más respecto al significado de Siquem, ¿les puedo abundar un poquito? Sí. Bueno, el significado es hombro o porción saliente de tierra. Dice que esta ciudad fue fundada, fue construida hace 4100 años y se menciona 48 veces en la Biblia. También quiero comentarles que dice la ciudad se convirtió en una ciudad israelita de la tribu de Manasés y la primera capital del reino de Israel. Está situada a unos kilómetros al este de la actual ciudad cisjordana de Neblus. Ok. Y también en Génesis 12:6 dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Y en el 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia dará esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Se cumple? ¿Fue el primer altar? Fíjense qué interesante, en Siquem. Y es ahí donde se nombra Dios de Israel. Cuando tú dices Dios de Israel, ¿qué piensas? ¿Qué viene en tu mente luego? ¿Qué se te viene? Oye, nosotros adoramos al Dios de Israel. Al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Luego se te viene, ¿no? Sí. Al Dios de Adán, al Dios de Abraham, al Dios de David, al Dios de Salomón, al Dios de Jacob. Se te viene toda la historia, ¿no? Al Dios que, como dice Juanita, creó todo. Al Dios que pisó la tierra, Jesús. Al Dios que está en nosotros, ¿en dónde? En el Espíritu. Entonces, ¿dónde está Siquem? Bueno, sí, espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. Aquí, ¿verdad? Cuando tú dices, Dios de Israel, aquí está tu Siquem, tu porción de tierra, en la tierra. Tu pedazo de tierra, en tu corazón, ¿verdad? Por eso esta parte, esta es muy importante en la historia. Dios de Israel. Y hasta la fecha lo seguimos. Cualquiera que lo menciones, Dios de Israel, se te viene a la mente tu Dios. Mi parte proporcional en la tierra de Israel, ¿verdad? En mi corazón. Bueno, ¿algún último comentario? ¿Todo en paz? Solo agregaría lo que ya hemos mencionado con anterioridad, pero lo considero importante, acerca del proceso de, si bien ya tenía comunicación con Dios, vimos en capítulos anteriores, seguían un proceso de maduración Jacob, que era necesaria para que llegara a este punto. Entonces eso mismo sucede en nuestra vida. Aceptamos a Dios en nuestras vidas, pero eso no nos transforma en angelitos de la noche a la mañana, sino vamos por nuestro proceso. Es un proceso, ¿eh? Es lento. Para unos es más rápido, por eso dice, unos son jóvenes, otros son niños, otros ancianos, pero todos tenemos que ir a un paso. Es tu proceso, es el proceso de la santificación que nosotros tenemos que ir dando, pero siempre creyéndole a Dios. Jacob, me admira Jacob que nunca perdió la palabra, siempre la anheló, la deseó, se aferró a ella, como si nos aferráramos al manto de un israelita, ¿no? De un judío, para que tu bendición es mi bendición, tu Dios será mi Dios. ¿Quién declaró eso? Ruth. Tu Dios será mi, se aferró. Así Jacob se aferró a algo que no le pertenecía. Se aferró y lo logró. Dios de Israel, ¿verdad? Le creyó. Así nosotros tenemos que aferrarnos, como dice Alfredo, es un proceso. Ahora, ¿cuántos se pueden quedar en el proceso?
Los que no le creen a Dios. Los que no le creen a Dios. O los que desprecian. O los que desprecian. O los que menosprecian. Ya, esto no. Menosprecian y se quedan en el camino. Teniendo una gran salvación, la perdieron. Les pasa como Esaú. Teniendo una gran salvación, la perdió. ¿Verdad? Es el mundo. Por eso Esaú tipificaría el mundo. Israel siempre nos ha servido. Siempre nos va a servir. Es una nación que nació para servir a la humanidad. Ahora, si nosotros pertenecemos al Israel espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Servir. No lo sé. Dios nos sigue bendiciendo a través de Israel. Sí. Es un filtro, pienso que la gran bendición de Dios se filtra a través de Israel. Así es. Sí. Todo viene a través de ese hermoso pueblo, ¿no? Esa nación, esa promesa. A través de Israel. Todo. De hecho, la bendición grande está detenida para que todos entremos, ¿no? Pero ellos entrarán, dice el libro de Romanos. Es el pueblo de Israel. Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Dios de Israel, Dios nuestro. Tú eres nuestro Dios. Señor, en esta mañana ponemos como lo hizo Israel en ese entonces, declarando Dios de Israel en México. Dios de Israel en México, Señor. Declaramos por fe, Padre, que tú reinas en esta tierra, que tú tienes todo el control de México. Bendecimos a nuestras autoridades, bendecimos a los que van a venir como autoridades a partir del 1 de diciembre. Bendecimos en tu nombre, Jesús, esta tierra que tú nos has dado por heredad, la tierra del Dios de Israel. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.